tal amigos? Muy buenas noches. Esto es La Silla Roja, este espacio abierto al análisis, a la crítica, a la reflexión. Es un gusto esta noche recibir en este espacio al doctor Leonardo Valdés Zurita, académico, investigador y seguramente usted lo recuerda, fue presidente del Instituto, entonces Instituto Federal Electoral, allá entre 2008 y 2013. Leonardo, bienvenido. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Qué gusto saludarte. Igualmente, Leonardo, pues vaya tiempos estos y creo que muy oportunos para tener contigo esta conversación en torno al panorama político que tenemos en México, a sus instituciones electorales y a lo que tenemos enfrente de nosotros, una probable reforma en materia político-electoral. Pero si te parece, empezamos por el principio, por el hecho que en los últimos días ha generado pues más polémica, más intensidad informativa, que fue el proceso de consulta para la revocación de mandato del presidente López Obrador. Primera ocasión que se realiza un proceso de esta naturaleza en nuestro país. Habíamos tenido una consulta popular en el año 2021, pero sobre un tema diferente, el del juicio a los expresidentes. Ahora fue la consulta por la revocación de mandato. En una primera reflexión, ¿cuál es el saldo que obtienes de este proceso que se llevó a efecto en las urnas el domingo pasado, Leonardo? Mira, yo creo que se puede hablar de dos saldos. Un primer saldo en términos estrictamente institucionales, que creo que es positivo. El Instituto Nacional Electoral hizo su trabajo como lo tenía que hacer en términos de lo que establece la legislación vigente. Tuvo el problema de que no se le asignaron los recursos suficientes para instalar la totalidad de las mesas de votación, pero tuvo la inteligencia de diseñar un procedimiento para que las mesas que se instalaron estuvieran en los lugares en los que habitualmente los ciudadanos acuden a emitir su voto en las elecciones federales, de tal suerte que tengo la impresión de que se propició la más amplia participación posible de las ciudadanas y los ciudadanos, y para mí el INE hace bien su trabajo, desarrolla sus actividades y demasiadas complicaciones a pesar de la estrechez presupuestal, y hasta donde tengo información, se instalaron el 100% de las mesas de votación con ciudadanos que fueron capacitados con anticipación, que sabían bien lo que tenían que hacer, que hicieron muy rápidamente el cómputo de los votos en las mesas de votación, y tuvimos hacia las primeras horas de la noche, después de que cerraron las mesas de votación, las tendencias del conteo rápido que ordenó el INE, tendencias que se confirmaron en términos de los resultados de un cómputo que se inició la misma noche del ejercicio, de tal suerte que yo en ese aspecto, en el aspecto estrictamente institucional, creo que el saldo es positivo. Los ciudadanos que quisieron votar lo pudieron hacer, su voto fue recibido con honestidad, fue contado fue contado escrupulosamente, y digamos que ahí el saldo es positivo. En el aspecto, digamos, más político, creo que los saldos no son tan positivos. No solamente porque la participación evidentemente es baja, no llegó al 20%, o sea, no llegó ni siquiera a la mitad de la participación que era necesaria para que el resultado tuviera efectos vinculatorios.
de tal suerte que el saldo en ese aspecto es un saldo, a mí me parece, no positivo. Eh, Fueron supuestamente 11 millones de ciudadanos los que entregaron firmas para solicitar este procedimiento de participación ciudadana y esos 11 millones se puede asumir que asistieron a participar, pero solamente lograron llevar un poco más de 5 millones más de participantes, lo cual habla de una muy limitada convocatoria del ejercicio. Creo que ahí hay un problema que tiene que ver con el diseño del mecanismo, con que lo que la ley dice no es exactamente lo que dice la Constitución. Eso provocó mucha litigiosidad, provocó incluso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación tuviera que pronunciarse sobre el sentido y el contenido de la pregunta que se sometió a consulta y me da la impresión de que incluso las personas que firmaron la solicitud no firmaron realmente una solicitud para revocarle el mandato al presidente de la República, que es lo que establece la Constitución, sino para ratificarle el mandato, que es lo que a mí me parece de mala manera se introdujo en la pregunta que está incluida en la ley secundaria. En esta acción de inconstitucionalidad fue presentada por 200 diputados, no de un solo partido, de varios partidos políticos. La Corte discutió sobre este aspecto, sobre la constitucionalidad de la pregunta, y lo que resultó fue que 7 de los 11 ministros pensaron que la segunda parte de la pregunta, que es una pregunta más de ratificación que de revocación, era inconstitucional. Pero el artículo 105 de nuestra Constitución establece que una ley o un artículo de una ley se puede declarar inconstitucional solamente por una mayoría muy alta, 8 de 11 miembros del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esa votación se quedó corta en un voto. 7 ministros y ministras consideraron que la pregunta era inconstitucional, faltó un voto para que así se declarara, y esto provocó litigiosidad, provocó conflicto, provocó una situación que en términos políticos no es la mejor para un ejercicio de esta naturaleza. Los especialistas dicen que siendo un tema tan delicado como revocarle el mandato a un presidente, debe ser un tema muy bien regulado. Y en nuestro caso no es así, y es una lástima que en este primer ejercicio tengamos ese saldo por el lado político no del todo favorable al procedimiento, a la figura que tenemos en la Constitución, que por supuesto es un derecho importante de estos que conforman la democracia directa, que complementa a la democracia representativa. Leonardo, más allá de la litigiosidad que desde el principio estuvo presente, vaya, incluso desde la confección de la legislación en el Congreso de la Unión, ya que se definieron las reglas, me dio la impresión, y quiero ver cuál es tu opinión, de que como en pocos procesos hubo una violación sistemática de las reglas, particularmente por funcionarios públicos, desde el presidente de la República, diferentes gobernadores, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, hasta políticos de Morena. Por este sentido, pues aparentemente paradójico que un proceso de revocación quiso ser convertido en un proceso de ratificación. Y esto pues creo que genera un mal antecedente porque pareciera que los actores políticos pueden violar las reglas que ellos mismos fijan cuando tienen representación en el Congreso de la Unión, con consecuencias menores, es decir, sin tener castigos realmente severos. En esta perspectiva, ¿cómo observaste tú, cómo observas esta parte del proceso?
Y también esa parte me parece que es muy lamentable lo que sucedió, no solamente por esa actitud sistemática de violar las reglas establecidas, reglas que estableció el partido que hoy está en el poder, que tiene mayoría en el poder legislativo y que aprobó en la legislación. Lo cual es de que sí es muy mal precedente, no solamente para ejercicios de participación ciudadana, sino incluso para las próximas elecciones, que los funcionarios públicos y los funcionarios partidistas eh, consideren que tienen impunidad para violar la legislación e intervenir en los procesos electorales. Por supuesto que se debiera de discutir en su momento si esa es una buena regulación o no. Y cuando un presidente va a ser sometida a su continuidad porque hay una solicitud auténticamente ciudadana para que se le revoque el mandato, puede o no participar y puede o no defender su caso, puede salir y argumentar en contra de los argumentos que se planteen por aquellos que han solicitado su revocación con un sentido auténticamente ciudadano, que fue lo que faltó y fue lo que dejó un pésimo sabor de boca, porque no fue una revocación solicitada por los ciudadanos, sino fue una ratificación solicitada por simpatizantes de un partido político que hoy se encuentra en el poder. Y a pesar de eso, hubo violaciones sistemáticas al marco normativo. Y lo más grave, que además supongo que coincidirás conmigo, Enrique, fue que se intentó a través de un decreto modificar la forma de interpretar la Constitución y la ley respecto a esta limitación de la participación de los funcionarios públicos en los procedimientos de participación ciudadana. Y se intentó hacerlo cuando el proceso ya estaba iniciado, cuando ya no es posible modificar las reglas. El propio Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en virtud de una queja, tuvo que sentenciar, que emitir una sentencia en el sentido de que ese decreto no podía aplicarse en el proceso que ya estaba en marcha. Y esto es grave para la democracia porque si algo caracteriza a la democracia, y en México lo hemos aprendido porque hemos construido una democracia, nos ha costado mucho trabajo, pero lo hemos logrado, es que en la democracia las reglas del juego son ciertas, hay certeza sobre las reglas del juego, no se cambian a lo largo del proceso, mientras que siempre existe incertidumbre respecto del resultado del proceso, respecto de cómo se va a manifestar la ciudadanía y cuál va a ser la opinión que va a emitir al final, o a quién va a elegir cuando se trata de un proceso electoral. Y aquí, a mí por lo menos me dio la impresión de que se invirtieron los términos. En lugar de incertidumbre en el resultado y certeza en las reglas, tuvimos incertidumbre en las reglas y certeza en el resultado. Todos sabíamos que quienes iban a participar iban a votar mayoritariamente por la ratificación del presidente López Obrador, lo que finalmente sucedió. Y aquí yo me pregunto con mucha preocupación y con mucha seriedad, si la certeza en las reglas y la incertidumbre en el resultado son propias de la democracia, ¿qué es lo contrario? Y mi respuesta es, lo contrario es propio del autoritarismo. Es en los regímenes autoritarios en donde hay certeza sobre el resultado de una elección porque se sabe de antemano quién va a ganar la elección y hay incertidumbre sobre las reglas de la competencia. Y a mí responder eso me inquieta mucho porque en México ese formato político, ese régimen político, el autoritarismo, no nos es extraño, lo vivimos por mucho tiempo y costó mucho trabajo derrotarlo, costó mucho trabajo superarlo y
sería realmente inaceptable que estuviéramos dando pasos atrás hacia una situación en la que en lugar de la democracia que hemos construido se vuelva a instalar un autoritarismo que evidentemente pues no es lo que muchos y muchas ciudadanas deseamos para el futuro de nuestra nación. En este mismo contexto, Leonardo, a lo largo de los meses en los que primero se diseñó el marco legal y luego se llevó a efecto el proceso, vimos algo que también, a mi parecer, es inédito en México, por lo menos en la época democrática, si así la podemos denominar, que es un ataque sistemático y permanente del presidente de la República en contra de la autoridad electoral, del Instituto Nacional Electoral, a veces personalizándolo en algunos consejeros, en el consejero presidente, en el consejero Murayama, y en ocasiones también en contra del Tribunal Electoral. Entonces, pareciera que existía ya de antemano un intento de que el proceso sirviera para debilitar a la autoridad electoral, al menos entre los segmentos de la población que respaldan al presidente. ¿Qué consecuencias puede tener este hecho? ¿Qué implicaciones ves hacia adelante ahora que ha concluido este proceso de revocación? Mira, lo que yo te diría es que efectivamente nunca había sucedido en México que desde la presidencia de la República, desde el Congreso de la Unión y desde el partido mayoritario hubiera un ataque sistemático y déjame calificarlo, sé que no son palabras que tú has mencionado, pero yo las menciono, artero, un ataque artero en contra de las autoridades electorales. Y esto es muy grave porque la democracia requiere de un entorno en el que el Estado de Derecho esté presente, en el que el respeto a las instituciones sea algo cotidiano para funcionar. Si no hay Estado de Derecho, si no hay respeto a las instituciones, a la democracia le cuesta mucho trabajo funcionar, le cuesta mucho trabajo consolidarse. Y esto a mí me parece que es una muy mala, muy mala señal en términos de lo que viene para el futuro inmediato de nuestro país en clave democrática, en clave de fortalecimiento de nuestra institucionalidad democrática. Sin embargo, no me sorprende, porque lamentablemente desde hace mucho tiempo, yo diría desde el año 2000, el presidente López Obrador, en aquel entonces candidato a jefe de gobierno del Distrito Federal, ha desarrollado esa práctica de atacar a las instituciones, de poner en duda su legitimidad, y por lo visto es una táctica que le funciona políticamente, que efectivamente sus seguidores acompañan, que le ha dado frutos, le ha rendido frutos de manera importante. Yo me acuerdo en ese año 2000, cuando yo era consejero del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal, recientemente creado, y que tuvo su primera elección de jefe de gobierno, la del año 2000, pues el licenciado López Obrador se inscribió, pero no cumplía con los requisitos para ser jefe de gobierno, porque siendo oriundo de una entidad distinta al Distrito Federal, tenía que cumplir con un plazo que establecía la ley de residencia ininterrumpida y no lo cumplía. Había residido unos años en la Ciudad de México como presidente del PRD, se había regresado a su natal Tabasco para buscar la candidatura a gobernador por tercera ocasión, y de pronto su partido le había pedido regresar a la Ciudad de México, pero había habido una interrupción clara y específica de su residencia en la Ciudad de México. Eh,
a quienes planteamos ese cuestionamiento, que perdimos la votación. Por supuesto que nos atacó y por supuesto que dijo que estábamos al servicio de las fuerzas opositoras, cuando en realidad pues era un tema estrictamente de legalidad. Y esa estrategia que nació en ese entonces le ha dado frutos al presidente López Obrador. Por eso te digo, no me sorprende. Ahora, el problema es que ahora ya no es un candidato y que esa estrategia la desarrolló muchas veces siendo candidato. Ahora es el presidente de la República y ahora ha hecho un planteamiento respecto de hacer una reforma electoral, que es una reforma a las instituciones, que es cambiar la conformación del Consejo General del INE, de la Sala Superior del Tribunal, independiente del método que propone, que a mí me parece es un método que no tiene forma de aplicarse, que no garantiza la autonomía y la imparcialidad de las personas que eventualmente lleguen a ocupar esas posiciones. Pero insisto, independientemente de ese método, el problema es que en México ya sabemos, porque hemos hecho muchas reformas electorales, que las reformas electorales no se hacen, y menos cuando son de cambio de diseño de la autoridad electoral antes de una elección presidencial. Nosotros hemos aprendido, y no son pocas ocasiones en las que lo hemos hecho, que las reformas se hacen después de la elección presidencial, se prueban en la intermedia, si es necesario después de la elección intermedia, se afinan detalles para que el sistema electoral llegue en óptimas condiciones a la elección más importante de todos los sexenios, que es la elección presidencial. De tal suerte que ahora proponer una reforma electoral en vísperas del proceso presidencial de 2024 me parece inoportuno. Además, me parece irresponsable con nuestras tradiciones históricas, porque solo en una ocasión se dio ese fenómeno. Y tú lo recordarás, Enrique, después de la elección intermedia de 1985, que fue una elección compleja, complicada, con muchos debates en torno a la legitimidad de algunos de sus resultados, al entonces secretario de Gobernación, el licenciado Manuel Bartlett Díaz, se le ocurrió proponer una reforma electoral que cambió el sistema electoral, que cambió la arquitectura de lo que era entonces la autoridad, que era la Comisión Federal Electoral, y con esa nueva ley que fue aprobada en 1986, fuimos a la elección de 88, y así salió. 88 es una de las elecciones más críticas, más complejas que hemos vivido en nuestro país, con una crisis política muy profunda, y si bien no todo fue producto de la reforma del 86, en parte, la reforma del 86 contribuyó para que tuviéramos una elección con esas características, una elección presidencial con esas características, de tal suerte que a mí sí me preocupa muchísimo que se vaya por esa ruta. Espero que los grupos parlamentarios de los partidos opositores no avalen este tipo de propuestas y que, como se trata de una reforma a la Constitución, no prospere para el bien de nuestro sistema político, para el bien de nuestra vida democrática. Leonardo, si me permites, vamos a hacer una pausa y quisiera que reflexionáramos, regresando de la pausa, acerca de algunos elementos de lo que ya nos adelantó el presidente que contendría su propuesta de reforma. ¿Te referías tú ya, por ejemplo, al tema de la elección directa de consejeros y magistrados? Pero también ya nos adelantó que estaría proponiendo una reducción o incluso la eliminación de los diputados plurinominales, la reducción del financiamiento público a los partidos políticos, la reducción del INE y ahora ya también agregó el reducir el límite legal para que sea vinculante la revocación de mandato, quizás al 20%
desde el 40% del padrón electoral que hoy se requiere. Pero permítenos, vamos a hacer un breve paréntesis y regresamos para analizar esta propuesta de reforma. Estamos en la silla roja conversando con el doctor Leonardo Valdés Zurita, expresidente del Instituto Federal Electoral. Regresamos, estamos en la silla roja conversando con el doctor Leonardo Valdés Zurita, expresidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE. Leonardo, antes del corte adelantábamos algunos de los ingredientes de la reforma que presuntamente propondrá en los próximos días, en las próximas semanas, el presidente de la República. Tú ya decías que ves impracticable el proceso de elección directa de consejeros y magistrados. En el caso de consejeros adelantó que habría una lista de 60, 20 prospectos que serían propuestos por los 3 poderes de la Unión y después electos en una elección abierta, en una elección popular. ¿Qué es lo que ves como problema, de esta parte de la propuesta, qué es lo que ves como problema central? Yo ahí tendría como varias preguntas que hacerle al presidente o a quien escriba la iniciativa de reforma constitucional. Primero es, ¿quién va a organizar esa elección? ¿El actual INE? ¿Esa institución sobre la que no tienen confianza? ¿O lo haría el gobierno? Ese es un primer dilema que habría que resolver. Porque en el caso de que sea el INE, podríamos esperar que haya imparcialidad, que haya equidad en la competencia y las 60 personas puedan hacer su campaña. Pero bueno, difícil que sea el INE quien lo organice, tendría que decirlo la Constitución, tendría quizá que haber una ley específica o un capítulo en la LEGIPE para normar ese procedimiento. Segunda cuestión, ¿cómo harían su campaña esas ciudadanas y esos ciudadanos? Porque se supone que sería una elección nacional. Supongo que si acuerdan que el INE o Gobernación organice la elección, tendrían que garantizar la instalación de por lo menos 57,000 mesas de votación, como se instalaron ahora en el proceso de revocación de mandato, o óptimamente 160,000, como se instalaron en la elección federal inmediata anterior, la de 2021. Y independientemente de eso, que es un reto logístico importante, habría que preguntar cómo van a hacer su campaña. ¿El Estado mexicano les dotará a esas 60 personas de financiamiento público para que puedan viajar a lo largo y ancho de la República a presentar su propuesta? ¿Les dotará de tiempo en radio y televisión para que estas personas puedan presentar sus propuestas y eventualmente se puedan hacer debates? Difícil pensar en un debate entre 60, pero bueno, quizá algún mecanismo de exposición a través de los medios masivos de comunicación para que puedan presentar sus propuestas, para que la ciudadanía pueda participar. ¿Cuál será el mínimo de votación para que esa elección sea vinculante? Ninguno, como es en las elecciones populares, donde elegimos presidente y legisladores, o un 40% o ahora un 20% para que el resultado sea vinculante. Esos son enigmas que tendría que resolver quien escriba la iniciativa. Pero se me ocurre que si es difícil resolver esos enigmas, pues también se puede optar porque quienes ya tienen financiamiento público y quienes ya tienen tiempo en radio y televisión se encarguen de la campaña, o sea, los partidos políticos.
que cada uno de los partidos políticos elija de esos 60 a quienes quiere promocionar y a ellos les haga la campaña. Y entonces sí, pues vamos a la total partidización del Consejo General, porque si se dice que está partidizado porque los grupos parlamentarios los eligen por 2/3 y siempre implica una negociación entre esos grupos parlamentarios, ¿qué se puede esperar de una campaña realizada por los partidos políticos para designar a las consejeras y los consejeros? Por eso a mí me parece que es una ocurrencia, es una mala ocurrencia, inoportuna, y que en nada aportaría a la imparcialidad y a la equidad con la que se tiene que conducir la autoridad electoral y con la que lo ha hecho desde que se creó el IFE allá en aquella lejana reforma electoral y política de 1989 y además reforzada su autonomía con la reforma de 1996. De tal suerte que realmente no veo cómo los partidos opositores pudieran avalar este tipo de ocurrencia para la reforma constitucional, a menos de que se les garantice que van a poder llevar sus candidatas y sus candidatos para ocupar las posiciones en la mesa del Consejo General. Eso sería un grave retroceso, sería regresar a algo como lo que era la Comisión Federal Electoral en aquella desastrosa elección de 1988. Y yo sé que muchos jóvenes no lo tienen en la memoria, pero algunos que ya no somos jóvenes sí recordamos que un órgano electoral partidizado no es garantía de que las cosas salgan bien cuando se trata de organizar una elección, sobre todo una elección tan importante como la elección presidencial. Un órgano electoral partidizado y peor aún, controlado por la autoridad. Esto dio lugar a una virtual crisis política en México en aquel entonces, Leonardo. Otro ingrediente clave de la reforma que me parece va en el mismo sentido que el objetivo de hacer elección directa respecto a los consejeros del INE, a los magistrados del tribunal, es la eliminación o al menos la reducción de los representantes plurinominales, los diputados que expresan proporciones de los votos de los mexicanos y dejar prácticamente una Cámara representada por legisladores de mayoría relativa. Los ejercicios que se han hecho sobre la base de los resultados del 2021 dan lugar a lo que podríamos ver si esto ocurre, que es un aumento de la representación que hoy tienen Morena y sus aliados, pasando al 62% en lugar de una proporción apenas superior al 50% en la Cámara de hoy, con una proporción del voto pues por abajo del 50%. Pero bueno, esto es de los planteamientos que quizás más respaldo popular tienen de acuerdo con las encuestas que hemos levantado, Leonardo. ¿Cómo lo ves? Sí, tienes toda la razón, es una propuesta que tiene respaldo popular. También habría que decir que no es la primera vez que se pone en la mesa de debate esta propuesta. La puso Acción Nacional cuando era mayoría, estaba en el gobierno, la puso el Partido Revolucionario Institucional el sexenio pasado, cuando tenía mayoría y estaba en la presidencia, y ahora quien está en la presidencia y quien tiene mayoría vuelve a poner el tema en el tapete de la discusión. Y tiene popularidad por un aspecto. Hay la noción, hay la percepción de los ciudadanos de que a los diputados plurinominales no los elegimos, que son designados por los partidos y que en consecuencia pues son un mal para la vida parlamentaria. Yo diría que lo que pasa es que ahí falta un poco de información. A los diputados y diputadas electas por el principio de representación proporcional sí los elegimos. El problema es que lo hacemos en la misma boleta en la que elegimos a los diputados y diputadas de mayoría relativa.
y por eso da la impresión de que cuando votamos por el diputado de nuestro distrito no estamos votando también por los candidatos de ese partido a las curules de representación proporcional. Eso pienso yo que se podría resolver de una manera mucho más sencilla que desapareciéndolos, y es desvinculando el voto, como sucede en muchos otros países. Alemania es un muy buen ejemplo. En Alemania, las y los ciudadanos votan en dos boletas para elegir un órgano parlamentario que se conforma por dos principios de representación. En una boleta votan por el candidato de su preferencia para que sea su diputado, su representante de su distrito ante el Parlamento, y en otra boleta se adhieren al programa político de un partido que le propone una lista de representación proporcional para que ese partido tenga representación en el Parlamento. ¿Puede ser el mismo partido en las dos boletas? Sí, si el ciudadano o la ciudadana así lo prefiere, pero también pueden ser distintos, y de esta manera puede el ciudadano o la ciudadana pues apuntalar a quien quiere que sea su voz en el Congreso, pero también apuntalar a quien quiere que sea la voz opositora en el Congreso, que lleve un punto de vista distinto o diverso al de la mayoría en el Congreso. De tal suerte que sí tendría solución ese problema. El otro tema, el de la disminución, yo entiendo que este sexenio preocupa mucho el costo de nuestras instituciones. La verdad es que yo no estoy tan seguro que disminuiría mucho el presupuesto que se le tiene que asignar a la Cámara de Diputados si desaparecen los diputados de representación proporcional completos, o sea, si se disminuye a 100, a mí me parece que una no mala solución, una solución que podría ser virtuosa, es disminuir en 100 los diputados de mayoría relativa, porque ahí no solamente habría un ahorro respecto de 100 curules y 100 oficinas de diputados en el Poder Legislativo, sino también habría un ahorro en el INE, que hoy tiene que tener 300 oficinas distritales, y con una reforma de esta naturaleza podría tener solamente 200 oficinas distritales, y eso acotaría los costos. Pero independientemente de la parte de los costos, me da la impresión de que una Cámara en la que la mitad de los diputados y diputadas se elijan por mayoría y la otra mitad por representación proporcional con dos boletas, equilibraría la representación. ¿Por qué? Porque una vez asignadas las diputaciones de mayoría a los partidos, las de representación proporcional se podrían asignar, como sucede en Alemania, para igualar el porcentaje de representación de cada partido al porcentaje de votación que obtuvo en la elección. De tal suerte que eso haría que nuestro cuerpo legislativo, nuestra Cámara de Diputados, fuese una representación mucho más ajustada a la voluntad de la ciudadanía. Hoy tenemos una sobrerepresentación, porque el sistema mixto, como está diseñado, produce esa sobrerepresentación. Siempre los sistemas de mayoría producen sobrerepresentación del partido mayoritario. Y en nuestro caso hasta tuvimos que poner en la Constitución un tope a la sobrerepresentación, que no sea de más de 8 puntos porcentuales. Por cierto, en 2018 se burló ese tope y Morena tuvo una sobrerepresentación mayor al 10% respecto de su votación. Pero bueno, creo que sí hay condiciones de un rediseño de la conformación de la Cámara de Diputados para elevar la calidad de la representación política, para resolver esta noción que tienen las ciudadanas y los ciudadanos de que no se elige a los diputados de representación proporcional, y eso se puede alcanzar disminuyendo el número de diputados de mayoría a 200, de tal suerte que fuesen 200 de mayoría, 200 de representación proporcional, y dándole a los ciudadanos
y a las ciudadanas la oportunidad de votar en 2 boletas por cada tipo, una por cada tipo de elección. De tal suerte que eso elevaría la calidad de la representación y además sería más directo el vínculo de el representante con sus representados, incluyendo una novedad que tenemos que se aprobó en la reforma de 2014 y apenas se aplicó por primera ocasión en 2021, la reelección inmediata de las y los diputados, que ese también es un elemento que puede consolidar nuestra vida democrática en el aspecto de convertirse en un instrumento de rendición de cuentas de los representantes frente a sus representados. Interesante propuesta, Leonardo, pero creo que el partido que goza la ventaja de la sobrerepresentación hoy, pues va a ser reticente a perder esa ventaja cuando se discuta una propuesta de este tipo en la Cámara. Pero tú has estudiado las legislaciones electorales, particularmente en nuestra región, comparándolas. Estas nociones de la reforma que tiene el presidente de la República, ¿se parecen a algo o dónde van si vemos el tipo de sistemas y legislaciones electorales que tenemos en América Latina, Leonardo? En este aspecto específico de la conformación de la representación política, no se parece a nada a lo que está proponiendo el presidente de la República. Al contrario, en América Latina la gran mayoría de los órganos legislativos se conforman, se eligen por representación proporcional. Digamos que los métodos de mayoría relativa fueron quedando en el pasado, eran métodos del siglo XIX, en el siglo XX se fueron aboliendo para implantar la representación proporcional, que es mucho más equitativa en términos de que cada partido tenga una representación equivalente al apoyo popular que recibe, y yo diría que en realidad no tiene no hay una ruta en América Latina que esté planteando volver a los métodos de representación de mayoría para elegir a los poderes legislativos. Todo lo contrario. Eh, Aquí sí, digamos que esta propuesta del presidente López Obrador va totalmente a contracorriente. Se entiende, nosotros no logramos abolir la mayoría relativa en el siglo XIX por diversas razones, y después, en el 20, después de la revolución, de la constitución del 17, se consolidó esa forma de representación. Durante la época del partido hegemónico, el partido al que originalmente se afilió el presidente López Obrador, esa forma de constitución de la Cámara de Diputados le era muy conveniente porque por la sobrerepresentación natural que produce la mayoría relativa, el PRI siempre tuvo mayoría en la Cámara de Diputados y en muchos periodos, no solamente mayoría absoluta, con la mitad más uno de los diputados, sino en muchos periodos también mayoría calificada, más de 2/3 de los diputados con los que podía modificar la Constitución a su antojo. De tal suerte que no, en términos latinoamericanos no hay una corriente en ese sentido. Tampoco hay una corriente para disminuir la autonomía y el profesionalismo de las autoridades electorales. Todo lo contrario, en varios países latinoamericanos que tenían también como herencia del siglo XIX tribunales electorales que organizaban las elecciones y calificaban las elecciones, han ido reconociendo que el modelo mexicano es un modelo virtuoso, en el sentido de que un órgano profesional especializado sea el que organice las elecciones y tenga todas las capacidades administrativas para organizar las elecciones, y otro órgano estrictamente jurisdiccional, muchas veces vinculado con el poder judicial de los diversos países, sea el que conozca de las quejas que se presenten, las resuelva en definitiva
y califique las elecciones, de tal suerte que este modelo que nosotros hemos desarrollado se ha ido implantando en diversos países de América Latina y se toma a México como un ejemplo de buenas prácticas a seguir. La idea de que los responsables de esas instituciones sean electos popularmente no se le ha ocurrido a ningún país latinoamericano. No hay un solo país latinoamericano en donde suceda ese tipo de situaciones. De tal suerte que yo también recomendaría a quien escriba esta iniciativa que voltee a mirar a América Latina, porque la verdad es que se han ido consolidando sistemas democráticos, sistemas de administración electoral, sistemas de justicia electoral, en los que se pueden conocer experiencias que pueden enriquecer y que pueden impulsar hacia adelante a nuestro sistema electoral y no tratar de regresarlo al pasado, porque a mí me parece que esa no es la ruta del futuro que debiéramos de aspirar en nuestro país y que no se aspira, por supuesto, en ningún país de América Latina. Leonardo, estamos ya en la recta final de esta conversación y quisiera brevemente tu opinión respecto a lo que viene para el 2024. Hay quien ve con esta propuesta de reforma, con el ataque a la autoridad electoral, con la sustitución de consejeros que tendremos en el 2023, 4 integrantes del Consejo General del INE, entre ellos el consejero presidente saldrán, ven una amenaza para la democracia que se ha construido en estos pues prácticamente 30 años. ¿Cómo ves tú esta etapa que tenemos frente a nosotros? Mira, Enrique, la veo complicada porque, bueno, siempre que hay una reconformación de la autoridad electoral, del Consejo General, en este caso del INE, hay complicaciones, eh, y siempre que estamos en vísperas de una elección presidencial, y las pasiones afloran, la coyuntura eh, se ve afectada por esas pasiones y las relaciones políticas entre los actores se tensan y es una época compleja. Pero creo que tenemos instituciones que pueden solventar esta situación. Yo confiaría en que el procedimiento para la selección de consejeras y consejeros permanezca. Creo que está consolidado esto de que sea una convocatoria pública, que empezó siendo cuando a mí me tocó ser consejero presidente, producto de aquella reforma de 2007, una convocatoria pública para que cualquier persona que considere que tiene las capacidades se pueda inscribir y pueda concursar. Ese concurso se ha hecho, me parece, cada vez más riguroso en términos de exámenes, en términos de ensayos, en términos de entrevistas, no solamente con comisiones de diputadas y diputados, sino con un comité técnico que hace el trabajo previo de evaluación de las capacidades de los candidatos. Y sobre todo me parece que lo que se debe conservar es la regla de que solo llega a la posición aquel o aquella persona que tenga al menos 2/3 de los votos de los integrantes de la Cámara de Diputados. Es una mayoría calificada, es una mayoría alta, es la misma que se requiere para modificar la Constitución, de tal suerte que eso obliga a que ningún partido por sí mismo pueda implantar o pueda llevar a la posición a personas que le sean afines. Ya vivimos la época que se inauguró después de 2018, la renovación de 4 posiciones del Consejo General, y en ese momento, antes de 2021, el partido en el poder, Morena y sus aliados, Partido Verde y el Partido del Trabajo, tenían la mayoría calificada, de tal suerte que lograron hacer las negociaciones entre ellos para llevar a 4 personas que a mí me parece, es mi opinión, han hecho bien su trabajo, se han incorporado a una institución profesional,
se han incorporado a un colegiado que por supuesto no siempre es unánime en sus decisiones, pero que procesa las diversas opiniones y va encontrando y tomando las decisiones para mejor conducir los procesos electorales en nuestro país, siempre con la garantía que tienen los actores políticos y tenemos también los ciudadanos de que todas las decisiones del Consejo General del INE se pueden impugnar ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y ese es el que decide, en definitiva, si esas decisiones se apegaron a derecho o no. De tal suerte que tenemos un procedimiento de selección de consejero presidente o consejera presidenta y consejeras y consejeros electorales ya muy afinado, que nos debiera de otorgar de personas con alta capacitación técnica en la materia y con un compromiso político con impulsar la vida democrática en nuestro país, porque además ahora en esta legislatura Morena, el Partido Verde y el Partido del Trabajo no tienen mayoría calificada, de tal suerte que para hacer los 2/3 en la Cámara de Diputados tendrán necesariamente que negociar con al menos uno de los otros partidos. Y los otros partidos han dado muestras que están dispuestos a mantener su alianza en lo que resta del sexenio, de tal suerte que a la votación tendrían que incorporar no solo a uno de los otros partidos, sino a tres, y eventualmente hasta un cuarto partido que sería Movimiento Ciudadano. De tal suerte que tengo la impresión de que vendrá un proceso complejo de negociaciones después de un proceso complejo de selección de quienes tengan las capacidades para postularse, para ser postulados al Pleno de la Cámara de Diputados y obtener la votación de mayoría calificada para llegar a esas posiciones. Y eso sucede así, yo realmente espero que así suceda, tendríamos un proceso electoral que sería como son nuestros procesos electorales cada 6 años, con muchas presiones, con muchas tensiones, con mucha confrontación, con propuestas de proyectos y de programas, pero que no desbordará a las instituciones. Porque lo cierto es que todos los sistemas electorales siempre están preocupados por la legitimidad que se produce con su actuación para que quienes son electos puedan ejercer sus actividades con eso, con legitimidad, pero también siempre están preocupados porque las pasiones no desborden a las instituciones y las instituciones logren controlar esos procesos y estos puedan llegar a buen término. Yo esperaría que ese sea nuestro futuro inmediato. Evidentemente estoy partiendo del supuesto de que la parte nodal de la propuesta de reforma electoral del presidente López Obrador, que tiene que ver con la transformación de las autoridades electorales, no va a pasar y que eso si acaso se tendrá que discutir después del 24, pero no veo a los partidos de oposición, que además son los partidos que construyeron con sus grupos parlamentarios la arquitectura institucional que hoy está vigente, entonces no los veo demoliéndola, no los veo acompañando un giro tan radical en la conformación de las autoridades electorales. Más bien, creo que iremos a una elección como son todas nuestras elecciones, por supuesto complejas, por supuesto competidas, espero con incertidumbre en el resultado de la elección y con certeza en las reglas de la competencia, porque esa característica de la democracia es muy importante y nosotros la hemos alcanzado y tenemos que preservarla para que esta nación se siga desarrollando democráticamente. Y no solo porque nos guste la democracia o porque queramos que haya democracia, sino porque está probado históricamente que es en los regímenes democráticos en donde se pueden encontrar soluciones de fondo y de futuro para los grandes problemas que enfrentan las poblaciones, para realmente combatir la desigualdad,
para realmente tener políticas públicas en materia de educación, de salud, de empleo, para tener una política económica que produzca inversión, es necesario que la democracia funcione y funcione bien. Por eso es que yo tengo la ilusión de que podamos seguir consolidando nuestra democracia y esta nos otorgue, nos brinde gobiernos que se enfoquen a resolver los grandes problemas que tenemos como nación, que además son problemas ancestrales y que pues sería importante que pudiéramos dar pasos para ir resolviendo esa situación que lamentablemente afecta a una parte muy importante de nuestra población. Ojalá sea así, Leonardo. Yo lo espero contigo y te agradezco la oportunidad de esta conversación en donde nos has ayudado con información y reflexiones para entender la coyuntura política electoral que tenemos en nuestro país. Muchas gracias por haber estado esta noche en La Silla Roja, Leonardo. Muchas gracias a ti, Enrique, y te deseo mucho éxito, como siempre, en todas tus actividades. Muchas gracias. Y sobre todo, muchas gracias a usted que nos sintonizó. Lo invitamos a estar en La Silla Roja en la próxima edición. Siga aquí en El Financiero Bloomberg. Muy buenas noches.